quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos, que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto por Radio Caput, aquí en el estudio Chicha Mariani, con un querido invitado, ¿cómo podríamos decir? Viejo no, un histórico invitado de Voces y Contexto, el doctor Eduardo Chávez Molina. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Adriana? Un gusto estar en tu programa una vez más. Y poder charlar sobre diferentes temas que nos preocupan. Que nos preocupan y que nosotros investigamos. Sí, porque le contamos a nuestros amigos, por si se olvidaron, no creo, que Eduardo es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo y máster en Políticas Sociales también por Flaxo. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro del Consejo Académico de la Red Latinoamericana sobre Desigualdad y Movilidad Social, investigador principal del Instituto Gino Germani de la red INCASI, Red Internacional para el Análisis Comparativo de las Desigualdades Sociales, Unión Europea 2016-2026, y otras referencias más, pero que no nos vamos a extender, y tiene muchos libros y artículos, investigaciones publicadas. Uno muy interesante, bastante reciente, Reducción de la Pobreza a través de la Tecnología Digital, reflexiones sobre políticas, prácticas y perspectivas en China y Argentina. ¡Qué audacia! Sí, ese fue un trabajo a través del financiamiento del Ministerio de Ciencias, cuando existía el Ministerio de Ciencias. Era un acuerdo que tenía el Ministerio de Ciencias, CONICET y la Academia de Ciencias Sociales de China. Sí. Entonces, un acuerdo de investigación a partir de un concurso público. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar uno de estos temas y fue el de pobreza digital.
¿no? Con los colegas chinos de la Academia de Ciencias Sociales y nosotros estudiando para el lado argentino, ¿no? Claro. No fue un estudio donde nosotros investigábamos China, ¿se entiende? No, sí, Era sí. los chinos estudiando China. Y El los proyecto era argentinos. corto, ¿no? Para estudiar China creo que necesitamos Sí. muchos años. Varios siglos necesitan. No, imagínense, trabajar con una base de datos china sin traductores debe ser imposible, ¿no? Entonces Claro. necesitas una infraestructura mayor. Pero un trabajo interesante, nos permitió a nosotros conocer Beijing, ¿no? Conocer la Academia de Ciencias Sociales, trabajar con imponente, ellos, sí. estar en la sala principal que tienen del Departamento de Estudios Argentinos, en la Academia de Ciencias Sociales, y el salón principal se llama San Martín, ¿no? Si alguien quiere conocerlo, saberlo, ¿no? En Beijing. Y más que nada yo justo estaba pensando cómo uno lleva a cabo estas diferentes investigaciones, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo en estos contextos, ¿no? Voces y contextos. Sí. Primero, ¿quién representa a la Argentina en la Cámara de Diputados en el área de Ciencia y Tecnología? ¿No? Lemoine, ¿no? Es la diputada Lemoine la que está a cargo de Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología en la cual ella... Pero no era. Porque ha habido, no sé, gente de referentes excelentes. Claro, bueno, esa es la actual, ¿no? Alguien que Claro. cree que la Tierra es plana, Claro. ¿no? Sí. Que en los extremos de esa Tierra plana hay grandes murallas de hielo, como Game of Thrones, ¿no? Sí, Y claro. que probablemente cuando hay un temblor o un terremoto, abajo hay 4 tortugas que se mueven, ¿no? Claro. Lo digo casi en forma... No, lo que pasa es que es la ideología cosplay, que es muy fantasiosa. Exacto. Entonces yo pensaba lo que es la reflexión sobre diferentes problemáticas, ¿no? Los cuales a veces en las ciencias sociales se hace muy complejo porque nuestro objeto de estudio son las personas Claro. y las relaciones que hacen las personas entre sí, ¿no? Y esas personas reaccionan incluso a los temas de investigación nuestros. Pobreza, desigualdad, ingresos. La gente tiene una opinión al respecto. Lo que nosotros hacemos es tratar de sistematizar, ¿no? Claro. De Si buscar... no, sería solamente opinión. Claro, exacto, ¿no? Y eso me hace reflexionar un viejo libro de un gran epistemólogo y filósofo social argentino, ¿no? Mario Bunge. Claro. Tiene un libro que se llama Intuición y Ciencia, ¿no? Que es muy interesante el título porque Sí. te lleva a la reflexión actual. Y en su libro dice, bueno, sí, la intuición es muy importante en el sentido de que puede orientar preguntas, problemas sociales, ¿no? Elementos que a uno lo llevan a pensar qué pasa hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la economía digital, el avance chino, cómo está Argentina al respecto, etcétera. Pero uno lo piensa, lo imagina primero, ¿no? Antes de Claro. llegar a ese eje problemático. Entonces dice, bueno, la intuición tiene ese valor, pero la ciencia lo tiene que sistematizar, Claro. ¿no? Y la ciencia lo sistematiza con hipótesis, principalmente, que pueden ser corroboradas o no. Pero esa es la estrategia de una hipótesis, a diferencia, por ejemplo, de las creencias Claro. o de las teologías, ¿no? Que Claro, son no son creencias, ciencias, claro. claro, no las puedo comprobar. Las creo o no las creo, es como la idea de la fe en la religión, Claro, ¿no? sí, sí. Y en la ciencia tiene este vericueto, ¿no? Es decir, lo puedo aceptar o no en términos de las variables que van a representar cómo se mueve algo que yo estoy observando, ¿no? Y la capacidad que tiene una hipótesis es que yo la puedo falsear o verificar. Claro. Y Eso es lo que cualquiera le lo da puede el replicar. carácter de científico, ¿no? Exacto, ¿no? Si Entonces, no sería bueno, una verdad revelada. claro, entonces este estudio con nuestros colegas chinos fue esto, ¿no? Ver cómo es la economía digital, cuáles son los... En realidad este término de economía digital lo usa más la ciencia china, ¿no? Con respecto a eso. ¿Y a qué define como ciencia digital? No, economía digital. Mira, economía digital son todas las transacciones que se usan a través de mecanismos de plataformas, ¿no? Todos los procesos que implica tener infraestructura digital, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que hay que tener red, hay que tener computadoras, o una notebook, o algo que me pueda conectar a un mundo digital. Por otro lado... Perdón, sí. ¿se refiere a las formas de producción o solamente...? No, se una refiere a los infraestructura, mecanismos que yo claro. necesito para interaccionar productos, ¿no? Recuerden que, sobre todo la sociedad china, es una sociedad de mucho intercambio económico, Sí. que nunca fue prohibido, ¿no? Esa es la diferencia tal vez con, si uno analiza, no sé, las teorías de las revoluciones, la revolución rusa, la revolución china. Los chinos nunca dejaron o prohibieron los intercambios comerciales, ¿no? Entonces es una práctica que viene milenaria. Sí.
Entonces ellos le llaman a la economía digital a esa capacidad de las transferencias y de los intercambios bajo formatos digitales, bien, como lo que nosotros conocemos como Amazon o Mercado Libre. Y por otro lado, la infraestructura, porque sin infraestructura no se puede llevar a cabo el intercambio digital o a través de los medios digitales. Y por otro lado, el rol que tiene el Estado para facilitar esos procesos de intercambio. Esa tal vez es la gran diferencia, claro, y eso es lo que mostramos en el libro, con la economía digital argentina. ¿Por qué? Porque yo necesito pagar en términos individuales si quiero intercambiar mis productos. Por ejemplo, no sé, tengo una pescadería, tengo una carnicería, y a alguien le tengo que pagar que me haga una página web, que me dé seguridad informática, ¿no? Que yo pueda cobrar adecuadamente y en tiempo ese intercambio. Claro. Y eso hoy en día la sociedad china lo cubre el propio Estado, claro, ¿no? A través de diferentes plataformas, y una de las principales es el WeChat, ¿no? Que es una especie similar al WhatsApp, pero que te permite... Tiene muchas más herramientas informáticas que permiten desde comprar entradas hasta vender flores, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero el libro es eso, ¿no? Es contar un poco cuáles son esos procesos, el gran trabajo chino con respecto a la disminución de la pobreza, al desarrollo tecnológico digital, al rol que tiene el sector privado en las políticas sociales, claro, chinas. Creo que eso es interesante. Desde una parte... Muy, muy interesante. Claro, desde un aspecto descriptivo, ¿no? Y después en términos más analíticos, es interesante entender esa mezcla, ¿no? Entre comunismo, entre Confucio, el confucianismo. Que está muy presente, ¿no?, en la cultura, sí. Y son máximas de comportamiento, claro, ¿no? Porque no es una religión, sino que son máximas, son dialectas, ellos llaman dialectas. Sí. Son dialectas de comportamiento. Es como los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Más diversos, ¿no? Y después esa cultura tradicional china del bien común, ¿no? Eso es milenario, ¿no? Del control de las aguas en las épocas imperiales antes de Cristo, ¿no? Hasta el control comunitario de hoy en día, ¿no? Es decir, hay prácticas milenarias con ciertas características autoritarias que no solamente son propias del modelo estatal chino, ¿no? Porque esas prácticas autoritarias también se encuentran incluso en las sociedades más capitalistas de Asia, ¿no? El caso coreano, el caso japonés, claro, por ejemplo, ¿no? Sí, podríamos hablar un montón de eso y bueno, y ponernos de acuerdo o no, porque en cuanto a autoritarismo, nosotros de otra manera, un autoritarismo desorganizado, pero lo padecemos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, qué bien, qué interesante. Y fue positiva la experiencia para ustedes y para ellos. Sí, fue bastante positiva, en el sentido que después nosotros volvimos a ganar un nuevo proyecto, pero cambió el gobierno acá y nuestros subsidios se evaporó. O sea, a pesar de haber sido beneficiados con la selección del proyecto, no hubo financiamiento. Pero es como el agua en el techo. Nosotros fuimos a buscar por donde sea. Entonces logramos un financiamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos y en alianza con el Instituto de Economía Cuantitativa chino hicimos un nuevo proyecto. Que eso es como mucho más actual en términos de cuáles son las preocupaciones de este mundo moderno, ¿no? Lo que ahí estudiamos fue el impacto que tiene la automatización y la inteligencia artificial en el empleo, ¿no? Bueno, ese era uno de los temas que yo tengo acá anotado para que conversemos. Me interesa muchísimo tu perspectiva, tu punto de vista, tu investigación, tu trabajo a lo largo de los años que nos conocemos, pero específicamente en este momento donde es algo indiscutido. ¿Cómo lo ves vos? Porque hemos hablado de la economía de las aplicaciones, la uberización del trabajo. Bueno, me gustaría escuchar tu visión. Bueno, yo creo que muchas aristas, hay muchas complejidades con respecto a estos temas, algunos vinculados a las propias prácticas laborales y a otros a los propios procesos de enriquecimiento del sector empresario, ¿no? Los procesos de automatización son centenarios, ¿no? Es decir, esto viene de los autómatas, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Sí, la revolución industrial. De la revolución industrial entre medio, pero su aceleración es muy reciente, ¿no? La aceleración de la automatización, que ya existía, se acelera a pasos gigantescos en la época pandémica y pospandémica, es decir, ahora, ¿no?
Sí, que hemos hablado durante el final de la pandemia al respecto. Bueno, entonces eso impacta sobre todo en la robotización, en la mecanización de ciertas tareas manuales y incluso en la realización de otros mecanismos más ligados a servicios, ¿no? O sea, se hace un doble proceso la automatización, tanto lo que tiene que ver con producción de bienes como la prestación de servicios, ¿no? A través de los bots, ¿se entiende? A través de ciertas aplicaciones que permiten ir reemplazando casi todo fuerza de trabajo, ¿no? Es verdad, acá por eso te digo que es bastante complejo, porque por un lado se elimina fuerza de trabajo, pero también por otro lado se logra hacer trabajos que antes eran muy pesados y cuestionables en términos de la implicancia del uso del cuerpo para esas tareas, que entran a un proceso de mayor dignificación, ¿no? Pensemos, no sé, la entrega de valijas en los aeropuertos, ¿no? Sí. Eso se automatiza. ¿Yo sabes en qué pienso? En las cabinas del peaje. Bueno, las cabinas de peaje, ¿no? Un trabajo absolutamente rutinario. Bueno, tareas que incluso, mirá, este estudio nosotros lo empezamos a partir de una reunión, una charla con diferentes sindicatos en nuestro instituto, que es el Instituto Gino Germani, y estábamos hablando sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y una delegada del Sindicato de Trabajadores de Tierra de Aeronáutica, ella planteaba la necesidad de la dignificación de la tarea, ¿bien? Que tenía que ver con, que recuerden, es una tarea física de levantar valija, poner valija, levantar valija, poner valija todo el día. Y revolearla, eso entre medio, ¿no? Recuerden que el peso de las valijas tiene que ver con las luchas sindicales, ¿no? ¿Se entiende? Es una normativa de las luchas sindicales porque era lo que había que agarrear, entonces no se podía cualquier valija. Se fue reduciendo de 32 a 23 por las luchas sindicales, porque si no había que cargar demasiado. Este proceso de automatización obviamente lleva la exigencia de la necesidad de la reconversión del trabajador o trabajadora. Bien. Por otro lado, al automatizarse, rompe también el esquema del formato de la división sexual del trabajo. Claro. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ahora ya tengo que usar máquinas, elementos que me van... Teclado, teclados, claro, la visualización del montaje para poder llevar las valijas a un avión o al otro, ¿no? Etcétera. Entonces uno encuentra ahí un doble proceso, es decir, una modificación del sector empresario, ¿no? Para agilizar y evitar, ¿no? Tener tantas interrupciones en ese proceso laboral e incluso tener menos trabajadores, pero por otro lado el poder de los sindicatos para poder aceptar esas modificaciones y poder reconfigurarse, ¿no? Transformarse. Claro. Entonces ahí tenés un doble juego. Pero lo que lleva en general la lógica de la automatización, cuando uno la analiza, ¿no? Los estudios sociológicos y económicos sobre el impacto en el empleo son relativamente recientes, ¿no? Claro. Son los trabajos, los voy a mencionar si alguien los quiere buscar después por internet. Acemoglu, que hace poco le dieron el premio Nobel. Acemoglu y Otor, se escribe autor, fueron los primeros norteamericanos. Acemoglu es de origen turco, que empieza a trabajar esta idea de la automatización y el impacto en el empleo, ¿no? Junto con unos ingleses que se llaman Frey y Osborne, ¿no? Frey y Osborne, y con Y, Frey, y ellos trabajan sobre el riesgo de la automatización, ¿no? Es decir, el riesgo de la automatización además tiene dos jueguitos, ¿no? Dos jueguitos. Por un lado, yo puedo automatizar la tarea, pero no el empleo. ¿Se entiende? Puedo automatizar parte de mi tarea y la otra seguir con mi proceso de interacción. Que eso está bien. En general lo que produce es aumento de productividad. Claro. Pero también corre el riesgo de que esa automatización reemplace todo. Claro. Todo el empleo, claro. Todo el proceso. Entonces ahí yo ya pierdo el puesto de trabajo, si no hay una reconstrucción o reconfiguración, ¿no? Entonces ahí uno encuentra un panorama bastante heterogéneo de cuáles son las tareas que pueden ser reemplazadas. Obviamente la mayoría son aquellas que hacen tareas rutinarias, tareas físicas, ¿no? Y de baja calificación. Claro. Entonces, a nuestro problema hoy argentino, ¿no? De bajos ingresos, de un horizonte, ¿no? Problemático con respecto a las reformas laborales, es que también el sector empresarial hace modificaciones, ¿no? Con respecto a esos procesos de automatización y lleva a los que están en ciertos puntos más desprotegidos de esas condiciones, producto de la no calificación
Ojo, está muy vinculada a la no calificación con el bajo nivel educativo. ¿Tá? Y las tareas rutinarias a ser reemplazado totalmente. Claro. ¿Tá? Eso hay riesgos y uno va viendo. El sector agrario es el que más corre riesgo de automatización. Ya lo existe, por eso se crea menos empleo. Campo tecnificado. Exacto, claro. pero avanza sobre, por ejemplo, algunas tareas profesionales como la gente que trabaja con números. Por no decir los contadores, pero en ese mundo, ¿no? El gran avance que tiene el desarrollo, ¿no? de la informática va produciendo que haya determinadas tareas que hoy sean reemplazadas. El que atiende el teléfono, ¿no? El bot me lo resuelve. Fíjense, llamar a un banco, ¿no? Tus oyentes lo deben saber. Cuando te cobran mal la tarjeta de crédito, uno está horas hasta lograr que una persona humana en la hora te atienda, social, ¿no? Bueno, o sea, termina. Bueno, y después tenés en el sector financiero también impactos, en algunas tareas, en otras no. Pero lo que ocurre también es que se produce una especie de dualización de ese mercado laboral, que Argentina también lo muestra, ¿no? Que Argentina también uno lo encuentra en sus datos en largo plazo. Por Tendencias. ejemplo, disminución de los puestos de trabajo de baja calificación del sector formal. 2003, cuando uno mira los datos de la EPH, que se puede mirar homogéneamente, uno tenía más o menos el 30% de la fuerza de trabajo eran trabajadores no calificados, que hacían tareas rutinarias. En relación de dependencia, trabajadores formales. Hoy son aproximadamente el 18%, ¿no? O sea, perdí 2 en el camino. Sí. Pero atención, yo antes tenía solo el 18% de gente calificada con educación superior haciendo tareas complejas. Hoy es cerca del 30%. Fíjate cómo se va produciendo como una tijera, ¿no? Claro, mientras que tenés un sector que se mantiene relativamente estable. Como un cruce en en las líneas. Te va cambiando el stock del ocupado formal. Fíjate que eso es un impacto, ¿no? Luego uno puede hacer lecturas de a quién votan, qué miran de la vida, qué sienten con respecto al privilegio o no privilegio, me lo gané por mi esfuerzo educativo, etc. Es el mundo de la automatización. Uno también puede, siempre en términos analíticos, eso no quiere decir que en la realidad eso ocurra en forma separada, pero uno lo separa porque uno está investigando, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, ¿no? La que te puede responder. Eso está estudiado hace muy poco. Los trabajos de automatización, buscan a Asimov, lo buscan a Freddy Osborne, son 2012, 2013, 2014, o sea, relativamente poco. Los trabajos sobre el impacto que tiene la IA generativa sobre el empleo, 2023, 2024. Claro, ¿no? súper reciente. 2 trabajos importantes, lo pueden buscar, OIT, ¿no? Que hizo el año 2023, 2024, y una empresa privada, Goldman Sachs, ¿no? ¿Qué es lo que dicen esos estudios? Recuerden, estudios muy recientes, uno los tiene que mirar, los tiene que observar, ver sus realidades, ver qué pasa en nuestra región, ver qué pasa en nuestro país. Es que, a diferencia de la automatización que afecta al empleo no calificado, la IA afecta al empleo calificado. La automatización afecta a los varones, la IA generativa a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se califican más en los últimos años, en las últimas décadas. Recuerden, hay un proceso de transformación educativa formal muy grande, donde hay cada vez más mujeres. En la Argentina, de 100 varones que hacen educación superior, hay 155 mujeres. De 100 mujeres que se reciben cuando termina una carrera de educación superior, me refiero a universidad y terciario, solo lo hace la mitad de los varones. Eso empieza a impactar en el mercado laboral, ¿no? Las tareas, las mujeres tienen hoy en día, lo que pasa es que las mujeres se manejan con un proceso de dualización extremo, o son tareas muy precarias, ¿no? Que es cuidado de niños, limpieza de las viviendas, ¿no? El famoso empleo doméstico, cuidado de personas, pero por otro lado también tenés tareas profesionales de alta calificación. ¿Tá? O sea, cuando las mujeres logran, luego de tantos años de lucha, de búsqueda de conquistas, de tener una inserción plena en la educación superior, de acceder incluso a carreras que eran profundamente masculinas. Uno mira ingeniería, las tasas de participación masculina y femenina. A principios de siglo, 15% mujeres. Hoy, 35%. Todavía te falta, pero te estás acercando cada vez más, ¿no? A un equilibrio por género. Y la inteligencia artificial empieza a socavar ese tipo de actividades laborales. ¿Bien? Generando un aumento de los procesos de polarización, ¿no? Del empleo y obviamente del ingreso.
El problema que puede haber atrás, en estos grandes cambios societales, que no son solo argentinos, o no son solo de los países del primer mundo, porque también afectan a Argentina, es que esto también puede modificar visiones de la vida, visiones del mundo, la idea del privilegio, ¿no? La idea del mérito, el mérito como exacerbación de mis logros personales. Individuales, claro. ¿no? Estamos viviendo ese mundo hoy en día, ¿no? Un verdaderos procesos de transformación que no son solo políticos, no son solo electorales. No, claro, sí. Probablemente lo electoral también puede ser una consecuencia, causa y efecto de todas estas transformaciones. Ahora, a la luz de todos estos comentarios que entusiasman, estamos pensando, muchos están pensando, muchos hablan de un lado y del otro, ¿no? De la necesidad de una reforma laboral con intereses creados. Ahora, yo pienso, no te voy a preguntar a vos qué te parece, pero vos corregime si estoy equivocada. Con todo este avance, con toda esta transformación de reconversión tecnológica, digital sobre todo, vemos que la gente trabaja mucho, trabaja más, y en algunos sectores políticos se habla de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Uh-huh. Y yo me pregunto si es posible desde lo económico y desde lo político. Y por otro lado, lo que se comenta como posibilidad de reforma laboral por parte del gobierno es, al contrario, extender la jornada laboral y aumentar la edad jubilatoria. Uh-huh. Eso no podría ser, ¿lo ves vos como contraproducente? Porque probablemente muchas cuestiones se descomprimirían sin baja de salarios, ¿no? Con una jornada laboral o con menos días semanales. Me imagino que hay una gran resistencia, pero ¿conoces otras experiencias? Sí, mira, hay varias respuestas que son múltiples de los países que han llevado a cabo procesos de transformación. Sí. Creo que Francia, ¿no? Claro, de las diferentes áreas que uno puede analizar con respecto a posible reforma laboral. Que no sabemos los contenidos, pero más o menos uno puede oler por dónde van, ¿no? Algunas con cierto proceso que puede tener un cierto proceso de legitimidad, dependiendo de la rama y el sector, o sea, depende de la tarea que hagan las personas, como es aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, ¿tá? Eso en general, muchos países han avanzado en hacerlo equilibrado, dependiendo de la actividad laboral, ¿tá? Por otro, tal vez eso puede ser que no tenga mayores oposiciones, dependiendo de la actividad laboral. Claro, ¿tá? Sí. El más complejo, que me parece bastante retrasado como idea, ¿no? Que ha aparecido en los medios, pero uno lo tiene que ver después en la ley, pero lo que ha aparecido en los medios, esto de aumentar la cantidad de horas laborales, porque eso no ocurre en ningún lugar del planeta hoy, ¿no? Sí, es como hay una reducción de 100 años, ¿no? Claro, hay una reducción continua en las horas laborales. Ya Argentina estaba muy arriba en sus horas de trabajo, ¿no? 48 horas. Hay países que fueron avanzando, Colombia, Chile, 40 horas, Francia, 35, donde ha habido un proceso de disminución fuerte. ¿Por qué? Porque los niveles de productividad hoy en día no necesitas intensificar tu cantidad de horas, claro, ¿no? Sino que especificarla. Con la automatización. Automatización, IA, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Después muchas empresas se manejan con los niveles de productividad que se requieren. En Argentina también. Nosotros este estudio que hicimos, que estamos haciendo en proceso de culminación, estudiando las diferentes empresas, algunas de baja tecnología, mediana y alta tecnología en la Argentina, uno puede apreciar cómo la alta tecnología, por ejemplo, el sector de fabricación de colchones o la producción de pinturas en Argentina, ¿no? Ambas empresas se manejan por la demanda, exclusivamente. Producen de acuerdo a lo que demandan, ¿no? Y tienen stock. Claro, tienen a alguien, ¿no? detrás de las maquinarias, mirando y observando con la computadora cuánto están requiriendo para generar las condiciones de productividad. Sí. ¿No? Con los cambios tecnológicos que eso implica, además, ¿no? Recuerden que hoy los colchones se oxigenan, ¿no? Es decir, ya no necesito ni siquiera tener galpones para guardar los colchones. Sí. Con una cajita lo compro y luego se infla. Claro, después no puedes volver a ponerlo en la cajita. Claro, no, eso sí, después que te quedó inflado y hasta ahí llegaste. Pero vos tenés ahí, ¿se entiende? Ciertos cambios que no requieren un aumento de la jornada laboral. En Argentina se ha producido que en los últimos 2 años ha habido un aumento de la cantidad de horas trabajadas por la caída de ingresos. Claro. Y
el aumento de la cantidad de empleos que tiene la gente. Claro, porque más que un aumento de las horas de trabajo, la gente busca más trabajo. Claro, el pluriempleo. Cuando se te caen los ingresos, vos tenés un proceso que lleva incluso a los jubilados. Hoy nunca hubo tantos jubilados haciendo actividades laborales en Argentina como hoy. Sí. ¿No? Y vos me preguntaréis, ¿cómo lo saben? Bueno, pues sale del EPH. Donde uno mira, por ejemplo, población de 65 años, toma 65 años, ve el nivel de actividad que tienen, y vos tenés del 2003 a la fecha, empezaste más o menos con un 85 a 90% en la inactividad, es decir, pasaban a vivir sus jubilaciones, y hoy en día tenés 22% en actividad. ¿No? Producto de caída de ingresos con un aumento muy fuerte en los últimos tiempos. Claro, ¿no? sí. Que además, uno puede decir, bueno, ¿están arriba o abajo la línea de pobreza? Bueno, más allá de todos los cuestionamientos que hay al respecto. Puedo decir, bueno, vamos a suponer que está bien, que está arriba de la línea de pobreza, pero su capacidad de compra, su capacidad de consumo es mucho menor que hace 2, 3, 4 años atrás. Pensaba preguntarte en esta cuestión tan confusa, ¿no?, de la medición de la pobreza. Porque, claro, hay menos pobres porque el cálculo es escandaloso, ¿no? Es decir, ¿por qué hay menos pobres? Y bueno, claro, si la línea dice que son 150.000 pesos, hay mucho menos pobres. Pero, bueno, obvio, una verdad de perogrullo. ¿Qué se puede comprar con esa estimación? Bueno, nosotros trabajamos también con línea de pobreza, hacemos informes del Gino Germani, ahora estamos a punto de hacer nuestro 4º informe, cada vez que sale la base de datos, nosotros solo trabajamos con las bases de datos, ¿no? Sí. Tienen muchos problemas, metodológicos, no que tenga problemas de déficit, ¿no? Que la forma en que se mide genera problemas de medición, ¿no? Por ejemplo, la base con la cual se construye parte de los gastos de los hogares se basa en datos del año 2004-2005. O sea, ¿bien? Hace 20 años. Exacto. Donde el peso, por ejemplo, de las tarifas de los servicios públicos no tiene un peso sustantivo. ¿Bien? No tiene un peso sustantivo. Hay una encuesta previa que se hizo durante el macrismo, que es 2017-2018, encuesta de gasto y consumo de los hogares, que es la que se pide que se actualice para poder calcular adecuadamente esa pobreza. El gobierno ha dicho... No le conviene. Sí, pero ha dicho curiosamente que lo quiere aplicar porque es una solicitud del Fondo Monetario. Acordate del préstamo, fondo. Lo que pasa es que el gobierno lo retrasó por las elecciones. Claro. Entonces es muy probable que no ahora, pero el próximo año sí tengamos una medición que vea el impacto que tiene efectivamente las tarifas sobre los ingresos. Ese es un tema. El otro tema es que no tenemos certezas con respecto a la ponderación de la gente que no contesta ingresos. El 20% de la gente encuestada no contesta ingresos, pero no sabemos cómo se pondera, o sea, cómo yo estimo ese ingreso no declarado en una encuesta. ¿Se dan cuenta que es complejo el tema? Es muy complejo. El tercero es que los ingresos, es verdad que los ingresos mejora su captación cuando no hay inflación. Bien, pues la gente se acuerda más. Ahora, la EPH está mostrando un crecimiento muy superior a la inflación del empleo informal. Claro. Bien, muy superior a la inflación del ingreso de ese empleo informal. Entonces ahí hay algo para mirar, algo para observar. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Es efectivamente un aumento y mejora de los ingresos de los informales o estamos teniendo problemas de estimación de esos ingresos del sector informal? ¿Y cuál sería el condicionante para llegar a una respuesta a esa pregunta? Bueno, a ver, del empleo informal es principalmente... ¿Te referís al trabajo de plataformas, aplicaciones? Sí, el trabajo no registrado, pero va más allá de eso, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, los asalariados de pequeños negocios, el trabajador de ferias, Langarín de ferias, que hay muchas en el conurbano, pocas en capital, los trabajadores de los talleres textiles. Recuerden que el taller textil tiene una paradoja, ¿no? Es industria nacional, pero solo puede crecer si yo hago muy intensivo la fuerza de trabajo. Claro. Al hacerla muy intensiva, lo más probable es que viole derechos laborales, ¿no? Entonces tenés una paradoja del sector textil.
Después tenés un segmento importante de empleo doméstico, cuentapropistas, sobre todo cuentapropistas que hacen actividades en los hogares, ¿no? Claro. Arreglos, Sí, etcétera, talleres. ¿no? Que no tienen factura, poca gente les pide un seguro de vida, etcétera. Bueno, ese componente que se lo conoce como sector informal, la EPH viene registrando aumentos. Y ese sector informal, más o menos, ¿qué porcentaje sería aproximadamente? ¿De la población argentina? Sí, o de los casi la mitad. La mitad. Pero ojo, de esa mitad, es el 50%, Sí. depende del periodo. Ponele 45, sería Sí. el histórico de los últimos 4 años, 45. De ese 45 informal, la mitad son asalariados, principalmente de unidades pequeñas, Claro. porque no les pagan el ayudante en una panadería, en un restaurante, en un comercio, porque esos son los rubros principales donde los trabajadores no están desprotegidos. Pero por otro lado son pequeños empresarios y cuentapropistas que no pagan aportes. ¿Se entiende? Claro. Ese sector informal está mezclado entre Sí, esos dos sí, sí, segmentos, sí, ¿no? sí, sí. Eso es lo que la EPH registra como aumento de salarios, que necesita una mirada. Nosotros estamos mirando a ver cuáles son, de dónde se está registrando ese aumento de ese sector, ¿no? Claro, creo yo que de las estadísticas lo fundamental no son los números, sino la interpretación, ¿no? Bueno, la interpretación y después la legitimidad social de esos datos. Nosotros, mira, hace poco estábamos con una investigadora, Sheila Wilker, no sé si la ubican, de 3.0, mostraba datos sobre los niveles de confianza, ¿no? De diferentes indicadores, y había uno sobre si la gente creía en los datos de pobreza, ¿no? Y casi el 70% de la población no cree en los datos de pobreza, ¿no? Claro. Más allá después de quién vota, ¿no? Sí, después mira quién vota. Bueno, Sí. vamos a hacer una pausa. Dale. Tengo un Vamos. tema que te va a recordar otras visitas que hiciste a la radio. Ujú. Bien. ¿No? Sixto Rodríguez, Sugarman. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back
all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my world. Volvimos, aquí estamos, en Voces y Contexto, con el querido amigo Eduardo Chávez Molina, hablando de estos temas que nos interesan, que él tiene tanta experiencia, nos está ilustrando con respecto a estos cambios trascendentes. Y antes de continuar la charla con él, les quiero leer un aviso en Voces y Contexto. Los compañeros, los amigos de EDIT, Encuentro de Divulgadores Independientes de Teatro, dice que si te interesa el teatro, en especial el que se produce en forma independiente, te invito a visitar el Instagram del EDIT, Encuentro de Divulgadores Independientes de Teatro. Allí podés encontrar reseñas e información sobre obras diversas, salas y grupos de teatro, además de testimonios de artistas en la sección EDIT Pregunta. 3 preguntas en 3 minutos. Visítanos en @edit.divulgadores, en apoyo y defensa del último arte vivo de la humanidad. Y ahora queremos invitarlos a algo sumamente interesante que de alguna manera también se relaciona con los temas que muchas veces conversamos aquí en Voces y Contexto. Es una película. Este miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, en la avenida Triunvirato 4444, se estrena el documental del director Federico Benoit, 768923. La película es un homenaje a otra película, 768903, que retrata las características del periodo neoliberal del menemismo. Benoit y Ezequiel Mendoza, como productor ejecutivo, retoman el tema y establecen a través de más de 50 entrevistas similitudes y miradas con el actual gobierno. Es un cruce entre política, memoria y cultura. Días y horarios: miércoles 5 y 12 de noviembre a las 20 horas y el miércoles 19 de noviembre a las 18 horas. Bueno, estamos todos invitados. Y continuamos con Eduardo. Los temas son apasionantes y interesantes, sobre todo cuando son conversados con un especialista, un gran especialista en estos temas de desigualdad. Hace mucho que hablamos de estos temas. ¿Y qué ves en el panorama reciente, en los últimos años? Vi hace poco un trabajo publicado, unos cuadros con respecto al desarrollo de la desigualdad del 2016 al 2023, por ejemplo. No sé si esa investigación continuó hasta el 2024. ¿Cuál es qué es lo que se lee en esa investigación? Bueno, nosotros estamos continuamente sacando informes sobre desigualdad, ¿no? ¿Qué es la desigualdad? A ver... Obviamente que sabemos lo que es la sí, desigualdad. Pero bueno, hay en realidad desigualdades, ¿no? Hay diversidad de formatos de desigualdad que tiene que ver muchas veces con el reparto, con la distribución, ¿no? De cómo se reparte, cómo se accede, cuáles son los resultados de las acciones económicas productivas de las personas, cuáles son las condiciones previas en las cuales se llegan a determinado tipo de reproducción, trabajo, consumo, etcétera. Y también los orígenes, ¿no? Es decir, los orígenes de esos procesos de desigualdad, que muchas veces, a partir de condiciones muy desfavorables,
te lleva, ¿no?, a un esfuerzo mucho mayor para poder nivelarte en términos sociales cuando las distancias son tan grandes en términos de distribución. Uno lo que observa son fuertes procesos, además de consolidación de los procesos distributivos, ¿no? O sea, consolidación de desigualdades y concentración mayor de esos procesos de desigualdad. Siempre hablando de la desigualdad distributiva, ¿no? Porque uno puede también hablar de igualdad de opciones de puestos de trabajo, de oportunidades, etcétera. Pero me quiero más referir a esto, ¿no?, que son las desigualdades distributivas. Entonces vos tenés un proceso de consolidación de esas desigualdades distributivas y que afectan tal vez uno de los elementos que siempre han sido esperanzadores de las personas cuando estudian, cuando se educan, cuando se toman un colectivo para llegar a tiempo a un trabajo, ¿no?, que son los procesos de movilidad social, no de movilidad de transporte, movilidad social. Es decir, que la posibilidad, sobre todo de la población más joven, es que si yo me educo, yo estudio, soy un buen profesional, tengo muchas habilidades, no puedo ascender. Ascender en general no es solamente un puesto mejor en la estructura social, sino que también muchas veces tiene que ver con retribuciones, ¿no? Es decir, bueno, mejores retribuciones, me puedo comprar las cosas que necesito para vivir mejor, y acceder a un pequeño cambio de vida. Claro, eso uno empieza a ver que está ralentizado, ¿no? Se morigera, ¿no? Como que se frena, ¿no? Usé 3 sinónimos para el mismo tema. Pero a eso se le agrega, sobre todo en estos cambios de paradigmas societales, ¿no?, a ese problema redistributivo, se le agrega también un factor que siempre ha estado, pero siempre oculto, o las legislaciones han evitado que eso prolifere. ¿Qué es? La discriminación. El estigma, ¿se entiende? Por color de piel, por sexo, por origen. Empieza... Vuelve. Por eso, como yo no le pongo límites a los procesos discriminatorios, empiezan a aparecer como un elemento que socava la propia idea del mérito. Claro. Porque la idea del mérito, ¿cuál es? La idea del esfuerzo. Ahora, si yo me esforcé, si soy un buen profesional, me saqué buenas notas en la facultad, quiero entrar, pero tengo color de piel. Sí, no vas. ¿No? Me pasé de peso. Sí. Y probablemente por herencias, ¿no? O etcétera, o mi sexo, o mi orientación sexual, ¿no? Empiezan a limitar mis condiciones, donde uno imaginaría que los logros son los predominantes de una vida social capitalista, ¿no? Te hago una pregunta aquí, porque esto es tema, obviamente, de conversación en las mesas familiares, las mesas de café, etcétera, etcétera. Es muy cierto esto de la posibilidad de acceder, de mejorar, de progresar, como se decía en una época, ¿no? Pero esos procesos ocurren cuando hay un contexto político, porque me parece que lo que da la posibilidad es el contexto político, la legislación, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente, digamos, como para acompañar a ese discurso de la meritocracia. Sí, la meritocracia puede ser, pero en un contexto que a vos te permita acceder. Bueno, ahí hay dos condiciones, ¿no?, para poder interpretarlo analíticamente. Discúlpame, porque esto no es científico, pero yo puedo remitirme a la observación, por ejemplo, de mi familia, de otras familias, de antiguos inmigrantes. No eran pobres, eran pobrísimos, y sus hijos accedieron y sus nietos accedieron, y no sabemos si los bisnietos van a acceder a esas transformaciones. ¿Cómo lo ves vos este comentario? A lo mejor estoy... No, mira, obviamente tiene que ver con condiciones también estructurales, ¿no? Esas condiciones estructurales generalmente las generan las políticas, ¿no? Las políticas de gobierno, las políticas de mercado, las políticas industriales, etcétera, que te dan oportunidades, ¿no? Todo gran proceso de transformación de las personas también está dada por esas condiciones estructurales. Claro. ¿no? No es predeterminante, pero te da contexto. Claro. ¿Bien? Porque ¿qué es lo otro determinante? Y vos mismo. ¿Se entiende? En tu desarrollo, en estudiar. El que se sienta a leer no es el Estado, sos vos. El que se sienta a comprender un fenómeno, sos vos. Entonces, ahí hay un doble juego entre la particularidad
y lo universal, ¿no? Claro. Lo universal es el rol del Estado, el rol de las leyes, el rol de las oportunidades. Y lo particular, mi esfuerzo. Claro, Entonces tú ganas. se combinan perfectamente. Ahora, cuando esos esfuerzos estatales, esos esfuerzos de la política no está presente, reina la lógica del poderoso en términos de herencia. ¿Tá? Entonces, en esa lógica del poderoso en términos de herencia es lo que termina primando. Pero igual eso tiene, entre comillas, patas cortas, porque tiene las patas cortas de la legitimidad. Un pibe, una piba que se esforzó, que estudió, ¿no?, durante mucho tiempo, que se siente capacitado, se siente bueno en lo que hace, Sí, ¿no?, sí. o buena en lo que hace, y puede empezar a encontrar límites que no están dadas por una lógica del mérito. Bien, yo estoy hablando de mérito, no estoy hablando de meritocracia, ¿no? Sí, sí, mérito sí, en el mérito, sentido del esfuerzo sí. individual para obtener algo, Sí, ¿no? la perseverancia. Exacto, porque si no, una cosa es la lógica, ¿no?, meritocrática de que todo lo logro por Sí. mí mismo. No, Sí. no. Yo digo esta combinación entre los aspectos estructurales, que muchas veces está dada por las condiciones de la política, lo que genera la política como oportunidad, y mi posibilidad individual. Política de oportunidad, por ejemplo, son las tasas habaneras. Política de oportunidad es la edad que yo pongo en la jubilación, ¿no? Claro. Si yo la bajo, los jóvenes tienen más posibilidad de tener esos puestos que antes tenían los más Claro. viejos. Si yo la subo, a los más jóvenes los corro más tapón, tiempo. claro. Las políticas industriales, la creación de universidades, la creación de hospitales, te da oportunidades, ¿no? Ahora, cuando eso yo lo restringo, eso lo limito, obviamente mis oportunidades van a ser menores, ¿no? Eso los estudios de movilidad, para que recuerda que nosotros trabajamos Desigualdad mucho, y movilidad. Claro, Me nosotros encanta. trabajamos mucho con datos cuantitativos. Claro, Entonces, sí, sí. para poder apreciar eso, ¿no?, que se estudia en términos cuantitativos, uno observa cuando, depende de mí, se llaman procesos circulatorios, ¿no? Procesos circulatorios individuales. Cuando depende de las condiciones estructurales, recuerden que hubo un gran periodo de modificación de la sociedad argentina por políticas estructurales de la economía, que fue el modelo de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones, que fue el gran modelo peronista, Claro. ¿no?, de la década del 40 y del 50. Sí. Y eso te generó oportunidades. Como fue así también a fin del siglo XIX, cuando se creaban ciudades. Claro. ¿No? Porque cuando yo creo una ciudad necesito un zapatero, un cura, un policía, Sí, 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 ¿no? Un carnicero, etcétera. Entonces Sí. me aparecen Y oportunidades. fíjate, ¿no? creo yo, ¿no? Al menos por lo que estuve viendo hace años, que esa política de industrialización por sustitución de las importaciones tuvo su época, el esplendor duró hasta mediados de la década del 70. Ujú. Y basta con mirar las series estadísticas y Sí. bueno, después cambió la infraestructura económica, etcétera, etcétera, pero son políticas de alto rendimiento, ¿no? Sí. Y son políticas que, a pesar de las diferentes, ha habido diferentes Sí. gobiernos Sí, sí, que sí. no han desarrollado la proliferación de su modelo, ¿no? La Sí. dictadura militar es una, Claro, por eso te el digo, hasta menemismo la- es hasta la otra, mitad claro, de y actualmente los es 70. otra. Pero persiste, subsiste, ¿no? Si hay una característica argentina es su gran desarrollo industrial, relativo. Desarrollo industrial en el sentido, si uno lo compara con los países de la región, Argentina es un país que tiene alto desarrollo industrial. Ahora, la característica de ese desarrollo industrial es muy endógeno, ¿no? Claro. Salvo elementos particulares, la Sí. industria automotriz, ¿no? Algunos Sí. productos que... Tecnología nuclear. Claro, no, estoy pensando en lo que se exporta, ¿no? Ah. La industria automotriz por la cartelización con el Sí. mercado brasileño, algunos derivados de la industria del plástico, etcétera, ¿no? Pero que hacen a una economía profundamente endógena, ¿no? De producción nacional. Nosotros estamos sentados acá en la radio actualmente, los que no lo ven, la mesa, la silla se hicieron acá. ¿Se entiende? Las paredes se hicieron acá. Sí. Entonces, esa es la industria nacional que aún persiste, Sí. con esas características endógenas, ¿no? Pero sigue teniendo un peso no menor en la economía argentina, ¿no? Claro, porque son temas que no se han olvidado, que socialmente no se han olvidado. Y aunque no sea igual la intensidad, es algo como que está en nuestra memoria, digamos, colectiva, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? La característica de un país industrial, ¿no? Sí. Y Argentina tiene esa característica. Brasil también. Lo que pasa es que Brasil lo tiene por manchones geográficos, ¿no? Claro. Bueno, mira, nos vamos acercando al final del programa. Bueno, hemos hablado de
el cambio en la legislación laboral, el caso de China, bueno, la previsión social y la salud pública, ¿no? Las redes de contención, cómo son afectadas con estas crisis, con esta desigualdad y la movilidad social descendente. Como cierre, ¿qué te gustaría decir para los oyentes de Radio Caput? Bueno, mucho. Difícil, otro día. No, Venís difícil, otro pero día. no, estar en estado de conocimiento continuo, ¿no? De buscar la información. ¿Y ustedes tienen allanado ustedes como investigadores, como profesionales, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la de Mar del Plata, sigue con vigor ese entusiasmo, no el entusiasmo personal, no, porque sí. es ese que está por continuar las líneas de investigación? Sí, bueno, nosotros las continuamos en realidad, ¿no? A pesar que no tenemos financiamiento de donde teníamos generalmente, que era Ministerio de Ciencia, Ministerio de Educación, diferentes formatos que existían para incentivar la investigación en la Argentina, ¿no? Sí. Eso hoy prácticamente no existe, lo que hay es muy escaso. Hay uno de los pocos espacios donde hoy se otorgan subsidios de investigación, es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde el Ministerio de Ciencia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uno le saca el sombrero porque han generado lo que el Estado Nacional no cumple. Abandono, claro. Nosotros lo que hemos logrado, por ejemplo, es... la universidad, me imagino, el Estado... La universidad es prácticamente inexistente, claro. Y salvo la UBA, porque la UBA tiene más recursos. Y por otro lado, nosotros hemos buscado articulaciones no convencionales para nuestras investigaciones, y actualmente estamos trabajando lo que es el impacto de la IA generativa en el empleo en el sector financiero. Nuestro socio coequiper de investigación es un sindicato, el sindicato de la bancaria, ¿no? Bueno. Entonces el sindicato de la bancaria se transformó en nuestro Ministerio de Ciencias hoy, claro, ¿no? Para los que están escuchando, son procesos como novedosos, ¿no? Claro. Y después, bueno, nosotros estamos en un proyecto internacional que, por suerte, sigue existiendo, que es los famosos acuerdos Marie Curie de la Unión Europea, ¿no? Claro, sí me acuerdo que hemos hablado de eso. Seguimos con lo mismo. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, la bancaria tiene Palazzo. Claro, exacto. Que tiene, digamos, como alguna característica interesante, ¿no? Sí. Ellos, mirá, una cosa para ir cerrando. Sí. El sindicato ha sido pionero en este estudio de la IA antes que el sector empresario. ¿Entendés? Claro. El sindicato ha comenzado a estudiar la IA antes que el sector empresario en la Argentina, ¿no? ¿Y ustedes cómo se relacionan? Digamos, a través bueno, ustedes sí ya sé, pero desde el lado del sindicato, ¿cómo se generan esos acuerdos o esos y en general tratados, fueron de intereses comunes, en espacios comunes, intercambiando nuestras perspectivas, ellos con un interés también de investigar estos temas, claro. Trabajando con las bases de datos existentes, que es la encuesta permanente de hogares, dando cursos de capacitación a los delegados y a trabajadores del sindicato en todo el país. Porque es uno de los sectores que más es, bueno, yo suelo ir al Banco Nación y el impacto, sobre todo después de la pandemia, es... Claro, sí, bueno, esto de cuántas horas trabajan, las actividades, hay actividades que han pasado a procesos de automatización pleno. Sí, y también que no tuvimos tiempo de hablar de eso con respecto al trabajo, al home office. Claro, sí. Y otro campo que, bueno, eso sería a lo mejor no exactamente de tu incumbencia, el tema de que hay muchos trabajadores que trabajan para el exterior, ¿no? Sí. Que están un poco como en una isla aparte. Sí, pero heterogéneo, ¿eh? Sí. Es decir, gente que hace trabajos profesionales de alta complejidad y de altos ingresos, hasta trabajadores de ingresos muy precarios desde afuera, ¿no? Sí, también. Recomiendo ver un tema en la página de Amazon, ¿no? De Chaptar, creo que es Tarchak, que es empleo. Star. Creo que es Turkshap se escribe. Ajá. Y es empleo a través de las redes, ¿no? Y uno va viendo cómo proliferan ver encuestas, hacer encuestas, traducir algo, ¿no? Pequeñas tareas, ¿no? En general mal pagas, ¿no? Y que se hacen al exterior, ¿no?
donde tu empleador puede ser alguien que no conoces. Que nunca conocerás. Exacto. Bueno, nos estamos acercando al final. Yo te agradezco un montón que vinieras, me da mucha alegría. Gracias. Siempre es muy enriquecedor, porque vos das como otro ángulo. Y me alegra, bueno, toda esta trayectoria. Bueno, gracias, y tu Adriana. afección a venirte a la entrevista, que sé que sos una persona muy, muy ocupada. Así que bueno. Yo siempre cuando me invitas vengo, me encanta. ¿Te gusta venir? Me encanta Voces y Contextos. Así bueno, que, me alegro mucho. Y bueno, para finalizar, el cierre es otra canción que te va a gustar. Gracias, hasta la semana próxima. How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, don't you? Times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega